El agua golpeaba contra las piedras con un sonido monótono que parecía medir el tiempo restante de vida de aquella mujer. Era abril de 1894, en las márgenes del río Lerma, cerca del pueblo de Celaya, en Guanajuato, y Catalina Morales de Rivera, a los 56 años, estaba sentada sobre una roca húmeda, con los pies descalzos tocando el lodo frío, viendo la balsa de sus dos hijos desaparecer en la curva del río. Parece imposible, pero esta historia sucedió de verdad en el interior de México. Y lo que un hombre hizo cuando encontró a aquella mujer abandonada te emocionará hasta las lágrimas. En aquel tiempo, México aún respiraba los aires confusos del porfiriato, con sus contradicciones entre el progreso que se pregonaba en las ciudades y la realidad del campo que permanecía intacta. En las capitales se hablaba de modernidad y ferrocarriles, pero en el interior de Guanajuato la vida seguía el mismo compás lento de siempre. Las haciendas ganaderas y las minas de plata abandonadas marcaban el paisaje y la sociedad permanecía rígida como las montañas que cercaban los valles. El hombre era señor absoluto de su casa, de sus tierras y de su familia. La mujer existía para servir, para obedecer y para morir en silencio cuando su utilidad llegaba al fin. Las viudas, especialmente aquellas sin bienes, ocupaban el último escalón de esa escala cruel. Sin marido, sin dinero y sin juventud, se convertían en cargas para familias que apenas podían alimentar sus propias bocas. Los hijos adultos, presionados por esposas ambiciosas y por la dureza de la supervivencia, frecuentemente veían en las madres envejecidas solo una boca más que alimentar, un cuerpo más que ocupaba espacio en la casa apretada. El río Lerma cortaba aquella región como una arteria de vida y muerte. En sus orillas, arrieros descansaban, lavanderas trabajaban, pescadores lanzaban sus redes, pero también era en sus aguas turbias donde se escondían secretos terribles, cuerpos que nunca eran encontrados, historias que nadie se atrevía a contar. Catalina conocía bien aquel río. Había nacido a sus orillas en una casita de adobe que el tiempo ya había devorado. Se había casado a los 17 años con Fermín Rivera, un arriero de pocas palabras y manos callosas, que durante 29 años la trató con la rudeza típica de los hombres de aquel tiempo, pero nunca con crueldad. Juntos tuvieron 6 hijos. 2 murieron aún pequeños, llevados por la fiebre o por la tos ferina. Una hija se casó y se mudó a Querétaro, desapareciendo de la vida de la madre, como si hubiera cruzado un océano. Quedaron los 2 hombres que ahora remaban río abajo, dejándola atrás, como quien abandona a un perro viejo en el camino. Esteban y Rodrigo. Les había dado los nombres de santos, con la esperanza de que la fe los protegiera. Los había amamantado en noches frías, cuidado sus heridas, rezado por sus vidas cuando la fiebre los consumía. Y ahora, a los 32 y 29 años, aquellos mismos hombres la dejaban ahí, en aquella orilla desierta, con nada más que la ropa del cuerpo y un atado de tela con 2 vestidos gastados. La balsa ya había desaparecido completamente cuando Catalina finalmente se permitió llorar. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de comprensión tardía. Ella sabía, en el fondo, siempre supo que aquel día llegaría. Desde que Fermín muriera hace 4 años, engullido por una neumonía que ningún rezo consiguió curar, su vida se había convertido en un ejercicio diario de humillación. Primero fue a vivir con Esteban, el mayor, y su esposa Domitila. La nuera nunca escondió el desprecio que sentía por la suegra. Cada plato de comida era servido con un suspiro de impaciencia. Cada pedido de ayuda era recibido con ojos en blanco. Catalina intentaba hacerse útil. Lavaba ropa hasta que las manos le sangraban, cocinaba, limpiaba, cuidaba de los 3 nietos pequeños, pero nada era suficiente. «Esta vieja come demasiado», escuchó a Domitila susurrar cierta noche, pensando que la suegra dormía. «Y no sirve para nada más. Mira el tamaño de sus manos, tiemblan como vara verde. No puede ni pelar un camote bien».
Esteban no defendió a la madre. Su silencio dolió más que cualquier palabra. Después de 7 meses, fue mandada a la casa de Rodrigo, que vivía con su esposa Esperanza en una propiedad menor, más alejada del pueblo. Ahí la situación era aún peor. Esperanza era una mujer flaca, de ojos hundidos y lengua afilada, que veía en la suegra una rival por el afecto del marido y por los recursos escasos de la familia. «Tu madre necesita irse», la oyó Catalina decir cierta mañana mientras fingía barrer el patio. «No tenemos comida para ella. Los niños están pasando necesidad por culpa de esta vieja». Era mentira. Catalina comía menos que un pajarito, avergonzada de cada bocado que llevaba a la boca. Pero la verdad no importaba. Lo que importaba era que se había convertido en un estorbo, una presencia indeseada, un recordatorio incómodo de que un día aquellas mujeres jóvenes también envejecerían. La idea de abandonarla en el río surgió en una conversación entre los hermanos un domingo después de misa. Catalina no escuchó los detalles, pero vio las miradas que intercambiaron. Notó el tono conspiratorio de las voces apagadas. Cuando Esteban anunció que la llevaría a visitar a la hermana en Querétaro, ella supo que era mentira. No había dinero para ese viaje, no había carreta disponible, no había ninguna carta de la hija en más de 3 años. Pero ella no protestó. ¿De qué serviría? Eran sus hijos, los hombres que ella había criado. Y si habían decidido que su hora había llegado, tal vez tenían razón. Tal vez ella realmente fuera solo una carga, una boca inútil, un cuerpo que ocupaba demasiado espacio en un mundo que ya no tenía lugar para ella. El viaje en balsa duró casi todo un día. Bajaron el río en silencio, con Catalina sentada entre los 2 hijos, fingiendo creer en la historia de la visita a la hermana. Cuando pararon en aquella orilla desierta, lejos de cualquier poblado, lejos de cualquier hacienda, ella entendió. «Madre», dijo Esteban sin mirarla a los ojos, «usted se queda aquí. Vamos a buscar ayuda». Era mentira, y todos lo sabían. Pero Catalina bajó de la balsa sin protestar, aceptó el atado de ropa que Rodrigo le extendió y se quedó parada en la orilla mientras ellos se alejaban. «Que Dios los perdone», fue todo lo que dijo. Su voz no tembló. Ahora sola, con el sol comenzando a bajar en el horizonte y el frío de la tarde instalándose en sus huesos viejos, Catalina miraba al río y pensaba en la muerte. Sería fácil. Bastaría caminar hacia dentro del agua, dejar que la corriente hiciera su trabajo. Nadie sentiría su falta, nadie lloraría por ella. Sería como si nunca hubiera existido. Pero algo la detenía. Tal vez era el miedo. Tal vez era una terquedad que no sabía que poseía, o tal vez era la voz de su propia madre, muerta hacía más de 28 años, resonando en su memoria. Mientras hay vida, hay esperanza. Hija mía, Dios no abandona a quien no se abandona. Catalina ya no sabía si creía en Dios. ¿Qué tipo de Dios permitiría que una madre fuera abandonada por sus propios hijos? ¿Qué tipo de Dios dejaría a una mujer vieja y sola morir de hambre y frío en una orilla de río desierta? Pero se levantó. Sus piernas temblaban, su espalda dolía, su corazón estaba partido en 1000 pedazos. Pero se levantó. Necesitaba encontrar refugio antes de que cayera la noche. El monte cerrado que rodeaba la orilla parecía hostil, lleno de sonidos desconocidos y sombras amenazantes. Pero quedarse ahí expuesta era la muerte segura. Pumas, víboras, el frío de la madrugada. Cualquiera de esos sería suficiente para acabar con ella. Con el atado de ropa bajo el brazo, Catalina comenzó a caminar río arriba, siguiendo la orilla, buscando cualquier señal de presencia humana. Una casa, una hacienda, una choza de pescador, cualquier cosa. El sol ya tocaba las montañas cuando ella vio el humo. Era delgado, casi invisible contra el cielo anaranjado del atardecer, pero era humo. Donde había humo, había fuego. Donde había fuego, había gente. Catalina apresuró el paso.
ignorando el dolor en las rodillas y el cansancio que pesaba en cada músculo de su cuerpo. El humo venía de algún lugar más allá de un cerro cubierto de zacate seco, y ella subió la cuesta con la determinación de quien no tenía nada más que perder. Del otro lado del cerro, en una depresión del terreno protegida de los vientos, había una casa. No era bien una casa, era más un jacal de arriero con paredes de adobe mal aplanadas y techo de palma ennegrecido por el humo. Pero tenía una puerta, tenía una ventana y tenía un hombre sentado en un tronco de madera de espaldas a ella, moviendo algo en una olla sobre una fogata. Catalina se detuvo. Su corazón latía fuerte, no solo por el esfuerzo de la caminata, sino por el miedo. ¿Quién era aquel hombre? ¿Un bandido? ¿Un fugitivo? ¿Un loco que vivía solo en medio de la nada? Pero no tenía opción. La noche venía llegando, y con ella vendrían el frío y los peligros. Si aquel hombre la mataba, al menos moriría intentando vivir. Era mejor que entregarse a la muerte sin lucha. «Con permiso», dijo ella, su voz saliendo ronca y débil. «Con permiso, señor». El hombre se volteó despacio. Era viejo, tal vez de su misma edad, con una barba grisácea mal recortada y cabello blanco que caía sobre los hombros. Tenía ojos hundidos de un café oscuro que parecía casi negro en la luz del atardecer, y arrugas profundas que contaban historias de muchos soles y muchos dolores. Por un largo momento, los dos se quedaron solo mirándose, él sentado, ella de pie en lo alto del cerro, dos figuras envejecidas recortadas contra el cielo que oscurecía. «Me dejaron aquí para morir, señor», dijo Catalina, y su voz finalmente se quebró. «Mis propios hijos me trajeron en balsa y me dejaron a la orilla del río. No tengo a dónde ir, no tengo a nadie en el mundo». Las lágrimas corrían por su rostro, pero ella no intentó secarlas. Ya no tenía vergüenza, ya no tenía orgullo, tenía solo la verdad desnuda y cruda de su situación. El hombre se levantó despacio. Era alto, más alto de lo que parecía sentado, con hombros anchos que el tiempo había encorvado, pero no derrotado. Usaba ropa simple, de manta gruesa, y estaba descalzo. «Entre», dijo él, su voz grave y tranquila. «La noche va a estar fría». Catalina bajó el cerro con piernas que apenas la sostenían. Cuando llegó cerca de la fogata, el olor de lo que cocinaba en la olla la golpeó como un puñetazo. Frijoles. Frijoles con algo que olía a carne seca. Su estómago se contrajo de hambre y sintió vergüenza del ruido que hizo. «Siéntese», dijo el hombre, señalando otro tronco de madera del otro lado de la fogata. «La comida ya casi está». Ella se sentó aún sosteniendo su atado de ropa contra el pecho, como si fuera un escudo. El calor del fuego era bueno, calentaba sus huesos viejos y alejaba el miedo que la acompañaba desde la mañana. «¿Cómo se llama usted?», preguntó el hombre, volviendo a mover la olla. «Catalina, Catalina Morales de Rivera. Yo soy Anselmo, Anselmo Herrera Campos». Él hizo una pausa, mirándola por encima de la fogata. «¿Usted dijo que sus hijos la dejaron aquí?» Catalina se sintió incapaz de hablar. La vergüenza era mayor que el hambre, mayor que el frío, mayor que todo. ¿Cuántos hijos? Dos hombres, Esteban y Rodrigo. Los nombres salieron de su boca como si fueran palabras de una lengua extranjera, sonidos que ya no significaban nada. Anselmo no dijo nada por un largo momento. Continuó moviendo la olla, su rostro iluminado por las llamas en tonos de naranja y sombra. Cuando finalmente habló, su voz era aún más grave. «Yo tenía 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Una de las mujeres murió de parto junto con la criatura. Los 2 hombres murieron en la revolución peleando contra el gobierno. La otra hija se fue a la capital y nunca más supe de ella. Mi esposa murió de tristeza 2 años después. Hace 13 años». Catalina lo miró, viendo por primera vez no solo a un extraño, sino a un compañero de sufrimiento, alguien que conocía el dolor que ella sentía, alguien que había perdido todo y continuaba vivo. «Lo siento mucho», dijo ella, y las palabras parecieron demasiado pequeñas para el tamaño de la tragedia. «Usted no tiene la culpa.
Anselmo tomó un jarro de barro y lo llenó de frijoles, extendiéndoselo. «Coma, usted lo necesita». La comida era simple, pero para Catalina fue el mejor banquete de su vida. Comió despacio, saboreando cada cucharada, sintiendo el calor de los frijoles esparciéndose por su cuerpo. Anselmo comió en silencio del otro lado de la fogata, respetando su hambre y su tristeza. Cuando terminó, Catalina devolvió el jarro y finalmente miró alrededor. El jacal era pequeño pero limpio. Había un petate de palma en un rincón, una mesa tosca de madera, algunas ollas colgadas en una pared. Nada de valor, nada de lujo, pero todo organizado con el cuidado de quien vive solo desde hace mucho tiempo. «¿Usted vive aquí desde hace mucho?», preguntó ella. «Desde que perdí a mi familia. Vine para acá para morir, pero la muerte no me quiso». Él dio una sonrisa triste, la primera que Catalina veía en su rostro. 13 años esperando, y aquí sigo. ¿Por qué aquí? Era una tierra de mi familia. Mi abuelo tenía un rancho grande allá por el rumbo de Apaseo. Cuando murió, los hijos pelearon por la herencia y vendieron todo en pedazos. Este pedazo nadie lo quiso. Muy lejos, muy difícil de llegar. Entonces quedó para mí. ¿Y de qué vive usted? Pesco en el río. Tengo una huerta ahí atrás, pequeñita, pero alcanza. A veces voy al pueblo a cambiar pescado por sal y harina. Hizo una pausa, mirando al fuego. No necesito mucho. Un hombre solo no necesita casi nada. Catalina pensó en su propia vida, en todas las cosas que creía que necesitaba y que ahora veía que eran inútiles. Una casa, una familia, un lugar en el mundo. Todo eso le había sido quitado, y aún así seguía respirando, seguía existiendo. ¿No siente soledad? Anselmo levantó los ojos, encontrándose con los de ella a través de las llamas. Todos los días, todos los santos días. Pero la soledad no mata, doña Catalina. Duele, pero no mata. La noche había caído completamente cuando Anselmo se levantó y entró al jacal, volviendo con un zarape grueso de lana. «Usted duerme aquí adentro, yo duermo allá afuera, cerca del fuego». «No, señor, yo no puedo». «Puede y va a ser así», la interrumpió él con una firmeza que no admitía discusión. «Usted está débil, está cansada, está sufrida, necesita un techo y una cama. Yo ya dormí a la intemperie más veces de las que puedo contar. Una noche más no va a hacer diferencia». Catalina quería protestar, pero no tenía fuerzas. El agotamiento del día, físico y emocional, la aplastaba como una piedra. Aceptó el zarape, entró al jacal y se acostó en el petate de palma, que olía a zacate seco y a tiempo. Antes de cerrar los ojos, miró por la puerta abierta y vio a Anselmo sentado junto al fuego, su silueta recortada contra las llamas. Un hombre solo como ella, un sobreviviente como ella. Durmió y por primera vez en muchos meses no tuvo pesadillas. El sol ya estaba alto cuando Catalina despertó. Por un momento no supo dónde estaba y el pánico la invadió. Después, los recuerdos del día anterior volvieron como una ola y sintió el peso de la realidad instalándose nuevamente en su pecho. Se levantó despacio, los músculos protestando contra cada movimiento. Su cuerpo ya no era joven y la caminata del día anterior había cobrado su precio, pero estaba viva. Contra todas las probabilidades, estaba viva. Salió del jacal y encontró a Anselmo a la orilla del río, revisando una red de pesca que había armado durante la noche. Cuando la vio, asintió con la cabeza. «Buenos días, doña Catalina. ¿Durmió bien?» «Sí, muchas gracias». Ella se acercó, observándolo trabajar. «¿Puedo ayudar en algo?» Anselmo la miró con una expresión que ella no supo interpretar. Sorpresa, tal vez, o gratitud. «¿Sabe limpiar pescado?» «Sí, señor. Mi esposo era arriero, pero cuando era más joven trabajaba en las minas del río. Yo limpiaba el pescado que traía. Entonces puede ayudarme». Trabajaron juntos en silencio durante la mayor parte de la mañana. Anselmo pescaba, Catalina limpiaba. Era un trabajo simple, repetitivo, pero había algo reconfortante en aquella rutina, algo que la hacía sentir útil nuevamente
después de tanto tiempo siendo tratada como un estorbo. Cuando el sol llegó a lo alto del cielo, pararon para almorzar. Pescado asado en las brasas con harina y un poco de calabaza de la huerta de Anselmo. Comieron sentados a la sombra de un mezquite viejo, escuchando el ruido del río y el canto de los pájaros. —¿Usted tiene a dónde ir, doña Catalina? —preguntó Anselmo, rompiendo el silencio. Ella pensó en la pregunta. Tenía una hija en Querétaro, pero no sabía ni si aún estaba viva. No tenía dinero para el viaje, no tenía cómo mandar una carta, no tenía nada. —No —admitió—, no tengo a nadie. Puede quedarse aquí si quiere. Catalina levantó los ojos sorprendida. Aquí es un lugar simple, pero hay techo, hay comida, hay agua. Y hizo una pausa, pareciendo elegir las palabras con cuidado. Y yo no me molestaría con la compañía. 13 años es mucho tiempo para vivir solo. Usted me está ofreciendo un lugar en su casa. Le estoy ofreciendo lo que tengo, que no es mucho, pero es honesto. Él la miró a los ojos sin desviar la mirada. Usted trabaja, yo trabajo. Dividimos lo que haya. Es mejor que morir sola a la orilla del río, ¿no? Catalina sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Algo que parecía esperanza, pero también parecía miedo. ¿Qué dirá la gente? Una viuda viviendo con un hombre que no es su marido. La sociedad no lo perdonará. La iglesia no lo perdonará. Pero la sociedad y la iglesia no estuvieron ahí para salvarla cuando sus hijos la abandonaron. No fueron la sociedad y la iglesia las que le dieron comida y refugio anoche. Fue este hombre, este extraño de barba grisácea y ojos tristes que, como ella, había perdido todo y continuaba viviendo. «Usted no me conoce», dijo ella. «No sabe nada sobre mí. Sé que fue abandonada por sus propios hijos. Sé que está sola en el mundo. Sé que necesita ayuda». Él se encogió de hombros. «El resto lo aprendemos con el tiempo. ¿Y si la gente habla?» «La gente siempre habla, doña Catalina. Hablaron cuando vine a vivir aquí solo. Hablaron cuando dejé de ir a misa. Hablaron cuando dejé crecer la barba. La gente habla porque no tiene nada más que hacer, pero sus palabras no me alimentan, no me calientan, no me hacen compañía. Entonces dejé de importarme». Catalina pensó en todo lo que había perdido: su esposo, su casa, sus hijos, su dignidad. Pensó en todo lo que aún podría perder: su reputación, su nombre, lo poco que quedaba de su honor, y entonces pensó en todo lo que podría ganar. Un techo sobre la cabeza, comida en la mesa, alguien con quien conversar, una segunda oportunidad cuando creía que todas las oportunidades se habían acabado. «Me quedo», dijo ella, «al menos por ahora». Anselmo asintió sin sonreír, pero sus ojos parecieron menos tristes. «Entonces está arreglado. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. Si tú estuvieras en el lugar de Catalina, ¿tendrías el valor de aceptar esa ayuda? ¿O dejarías que el miedo al qué dirán te impidiera tener una segunda oportunidad? Escribe en los comentarios «sí me quedaría» o «no podría hacerlo» y cuéntame por qué. Me encanta leer tus respuestas y saber qué piensan. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte las próximas historias que te harán reflexionar sobre la vida. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. Catalina y Anselmo establecieron una rutina que funcionaba para ambos. Ella cuidaba de la casa, de la huerta, de la comida. Él pescaba, cazaba, hacía las reparaciones necesarias en el jacal. Trabajaban juntos, comían juntos, conversaban junto a la fogata cuando caía la noche. Al principio mantenían una distancia respetuosa, como dos extraños que comparten el mismo espacio por necesidad. Catalina dormía dentro del jacal, Anselmo afuera, envuelto en su zarape junto al fuego. Se trataban con formalidad, usando siempre señor y señora como mandaba la educación de la época, pero poco a poco las barreras fueron cayendo. Una noche, cuando la lluvia apretó y Anselmo apareció empapado en la puerta del jacal, Catalina insistió en que entrara.
No tiene caso que usted se quede allá afuera con este aguacero. Va a agarrar una pulmonía y morirse. No está bien, doña Catalina. Un hombre y una mujer solos bajo el mismo techo. No hay nadie aquí para ver, don Anselmo. Y aunque hubiera, ya dijeron todo lo que tenían que decir. Un poco más no va a hacer diferencia. Él entró con reluctancia y pasó la noche sentado en un rincón, lejos del petate donde ella dormía. Pero la noche siguiente, cuando la lluvia continuó, la distancia pareció menor. Y la noche después de esa, menor aún. No pasó nada entre ellos, más allá de conversaciones y compañía. Eran dos viejos cansados, marcados por la vida, que habían perdido la capacidad de desear cualquier cosa más allá de paz. Pero había algo íntimo en aquella convivencia, algo que iba más allá de las palabras y los gestos, una complicidad silenciosa, un entendimiento mutuo que no necesitaba explicaciones. Catalina aprendió la historia de Anselmo poco a poco, en pedazos contados durante las noches junto al fuego. Él había nacido en Apaseo, hijo de un pequeño ranchero que perdió todo en el juego y en el pulque. Trabajó como peón desde los 11 años, juntó dinero centavo por centavo, compró un pedazo de tierra y construyó una vida. Se casó a los 23 años con una muchacha llamada Jacinta, que le dio 4 hijos y 22 años de felicidad. Era bonita mi Jacinta, contó él una noche, los ojos perdidos en las llamas. No bonita como las muchachas de la ciudad, toda emperifollada. Bonita de verdad, ¿sabe? De una belleza que venía de adentro. La amaba mucho, la amaba. Todavía la amo. El amor no se acaba solo porque la persona muere, doña Catalina. Se queda guardado en un rincón del pecho, doliendo de vez en cuando. Catalina pensó en Fermín, su esposo. ¿Lo había amado? No lo sabía. Se casó porque era lo que se esperaba de ella. Vivió a su lado porque era su deber. Lloró su muerte porque era lo correcto. Pero amor, el amor del que Anselmo hablaba, ese sentimiento que dolía incluso después de tantos años, eso no lo sabía. No sé si amé a mi esposo, confesó ella. Era un buen hombre, trabajador, honesto, me trataba bien dentro de lo que podía. Pero amor, no sé qué es eso. Nunca amó a nadie. Ella pensó en los hijos, en los pequeños que murieron, en la hija que desapareció, en los 2 hombres que la abandonaron. Amé a mis hijos. Con toda mi alma, amé a mis hijos. Su voz tembló. Y mira cómo resultó. Anselmo extendió la mano y tocó la de ella. Un gesto simple que la hizo llorar. Era la primera vez que alguien la tocaba con ternura en mucho tiempo. El amor que usted dio no fue en vano, doña Catalina. El problema no fue su amor. El problema fueron ellos que no supieron recibirlo. 4 meses después de su llegada, Catalina ya no se reconocía. Su cuerpo, antes encorvado por la tristeza y la vergüenza, había recuperado una postura más erguida. Sus manos, antes temblorosas e inútiles, trabajaban con eficiencia en la huerta y en la cocina. Su rostro, antes gris y sin vida, había ganado color nuevamente. Anselmo también había cambiado. Sonreía más, hablaba más, parecía más presente. La barba, antes descuidada, estaba recortada. La ropa, antes sucia, estaba limpia. El jacal, antes solo un refugio, comenzaba a parecer un hogar. «Usted hizo un milagro en esta casa», dijo él una tarde, mirando alrededor. «Ya no parece el mismo lugar. No hice nada del otro mundo. Solo limpié, organicé, planté unas flores. No, doña Catalina, usted trajo vida para acá. Este lugar estaba muerto como yo y ahora está vivo otra vez». Ella sintió el rostro sonrojarse, una reacción que no tenía desde los tiempos de muchacha. «Usted también me trajo de vuelta a la vida, don Anselmo. Yo había renunciado a todo. Si no fuera por usted, estaría muerta ahora». Se miraron por un largo momento y algo pasó entre ellos. No era deseo, no era pasión, era algo más profundo, más maduro, el reconocimiento de 2 almas que se habían encontrado en el momento correcto, en el lugar correcto. Fue en esa época que los problemas comenzaron.
La primera visita fue de un sacerdote del pueblo, un hombre delgado y severo llamado Padre Eusebio, que apareció una mañana de domingo sin ser invitado. Anselmo estaba pescando en el río y Catalina estaba sola tendiendo ropa en el tendedero. ¿Usted es la mujer que está viviendo en pecado con Anselmo Herrera?, preguntó el padre sin ningún preámbulo. Catalina sintió la sangre helarse. Yo no estoy viviendo en pecado con nadie, padre. Don Anselmo me dio refugio cuando no tenía a dónde ir. Es solo eso. No es lo que dicen en el pueblo. Dicen que usted es una mujer de mala vida, que fue echada por su propia familia y ahora vive amancebada con un hombre que no es su esposo. ¿Quién dice eso? Todos lo dicen. Y la iglesia no puede quedarse callada ante el escándalo. Usted necesita dejar esta casa inmediatamente o sufrirá las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Excomunión. Usted nunca más recibirá los sacramentos. Morirá sin la bendición de Dios e irá directo al infierno. Catalina sintió una rabia que no sabía que poseía. ¿El infierno? Padre, usted quiere hablarme de infierno a mí. Yo ya viví el infierno. Fui abandonada por mis propios hijos, dejada para morir a la orilla de un río. Y ningún padre vino a ayudarme. Ninguna iglesia me ofreció refugio. Quien me salvó fue este hombre que usted está llamando pecador. No puede hablarme así, mujer. Puedo y lo hago, porque no le debo nada a usted, ni a su iglesia. Ustedes me abandonaron cuando más los necesité. Ahora no vengan a decirme cómo debo vivir. El padre se fue furioso, prometiendo volver, y volvió 2 semanas después, acompañado de 3 hombres del pueblo. Esta vez, Anselmo estaba en casa. «Usted necesita mandar a esta mujer lejos», dijo el padre. «Está manchando su reputación y ofendiendo a Dios». Anselmo miró al padre con una calma que Catalina admiró. «Padre Eusebio, yo respeto la sotana que usted viste, pero esta es mi casa, y yo decido quién se queda y quién se va. Doña Catalina es mi invitada y se va a quedar aquí el tiempo que ella quiera. Entonces usted también será excomulgado. Que así sea. Dios conoce mi corazón, padre, y si Él es la mitad de lo que dicen que es, va a entender que no podía dejar a una mujer morir de hambre y frío solo para complacer el chisme de los demás». El padre partió nuevamente, pero Catalina sabía que no sería la última vez. El pueblo había decidido que ellos eran pecadores, y el pueblo no perdonaría. Las semanas siguientes fueron tensas. Los pescadores que solían comprar pescado de Anselmo dejaron de aparecer. La tienda del pueblo se negó a cambiar mercancía con él. Cuando Catalina intentó ir a misa, fue bloqueada en la puerta de la iglesia por un grupo de mujeres que la llamaron prostituta y le escupieron en los pies. «Tenemos que irnos de aquí», dijo ella una noche después de contarle a Anselmo lo que había pasado. «No van a parar hasta destruirnos». «¿Irnos a dónde, doña Catalina? Yo no tengo otro lugar en el mundo». «A cualquier lugar, lejos de aquí, donde nadie nos conozca». «¿Y si es igual? Si la gente de allá también habla, también juzga». Catalina pensó por un momento. «Entonces nos casamos. Nos casamos de verdad en la iglesia. Así ya no tienen de qué hablar». Anselmo la miró sorprendido. «¿Usted quiere casarse conmigo?» «Quiero tener paz. Y si casarme con usted es el precio de la paz, entonces sí, quiero casarme». Él se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando al fuego. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. «Nunca pensé en casarme otra vez. Después de Jacinta, yo creía que mi corazón había muerto junto con ella. No necesita amarme, don Anselmo, solo necesita respetarme. Es más de lo que tuve en toda mi vida. Usted merece más que respeto, doña Catalina. Usted merece amor». Él levantó los ojos encontrándose con los de ella. «Y yo creo que puedo darle eso. No el mismo amor que sentía por Jacinta, porque ese era único, pero un amor diferente. Un amor de quien reconoce en otra persona el mismo dolor, la misma soledad, la misma voluntad de seguir viviendo». Catalina sintió los ojos llenarse de lágrimas. «¿Eso es una propuesta?» «Lo es. ¿Acepta casarse conmigo, doña Catalina Morales de Rivera?»
Acepto, don Anselmo Herrera Campos, acepto de todo corazón. Se casaron al mes siguiente en una capilla pequeña de un pueblo vecino, donde nadie los conocía. El sacerdote era un hombre viejo y cansado que no hizo preguntas, solo realizó la ceremonia y les dio la bendición. Los testigos fueron dos arrieros que pasaban por la región y aceptaron participar a cambio de una comida. No hubo fiesta, no hubo vestido blanco, no hubo nada de lo que se esperaba de una boda. Pero cuando Anselmo tomó la mano de Catalina y dijo, sí, ella sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Sintió que pertenecía a algún lugar, sintió que alguien la quería. La noticia del matrimonio llegó al pueblo de Celaya algunas semanas después. El padre Eusebio se enfureció por haber sido pasado a llevar, pero no había nada que pudiera hacer. Ante Dios y la ley, Catalina y Anselmo eran marido y mujer. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Catalina. Ella y Anselmo vivían en paz, trabajando juntos, conversando juntos, durmiendo juntos como marido y mujer. No era una vida de lujo, era una vida de simplicidad, pero era una vida buena. La transformación del jacal continuó. Anselmo construyó un cuarto extra, ampliando la casa. Catalina plantó más flores, más verduras, más hierbas. El lugar que antes parecía abandonado, ahora parecía vivo, lleno de colores y de sonidos. «Usted tiene manos de hada», dijo Anselmo una tarde, admirando la huerta que ella había cultivado. «Todo lo que usted toca florece. Es porque finalmente tengo motivo para hacer que las cosas crezcan», respondió ella. «Antes todo lo que plantaba moría. Ahora todo vive». Él la abrazó por detrás, un gesto que al principio la habría asustado, pero que ahora la hacía sentir segura. «Te amo, Catalina». Era la primera vez que él decía esas palabras. Catalina sintió el corazón apretarse de una forma que no era dolor, era otra cosa, era felicidad. «Yo también te amo, Anselmo. Nunca pensé que fuera a decir esto a nadie, pero te amo». Se quedaron así, abrazados, mirando la huerta que habían construido juntos. Dos viejos cansados que habían encontrado al final de la vida lo que muchos jóvenes buscan toda la vida. Fue en esa época que llegó la carta. Un arriero la entregó una mañana de martes, diciendo que venía de Querétaro. Catalina reconoció la letra en el sobre antes de abrirlo. Era de su hija, Mariana, la que había desaparecido hacía tantos años. «Madre», decía la carta, «escribo esta carta sin saber si llegará hasta usted o si usted aún está viva. Supe por un viajero que pasó por aquí que usted fue abandonada por mis hermanos y está viviendo en las orillas del río Lerma con un hombre llamado Anselmo. No sé si es verdad, pero rezo para que lo sea, porque eso significa que usted está viva. Pido perdón por haber desaparecido. Mi esposo era un hombre violento que no me dejaba tener contacto con la familia. Murió hace 3 años y desde entonces he estado tratando de encontrarla. Si esta carta llega a sus manos, por favor, respóndame. Quiero verla, quiero pedirle perdón, quiero que conozca a sus nietos, su hija, que nunca dejó de amarla, Mariana». Catalina lloró al leer la carta. Lloró de alegría por saber que la hija estaba viva. Lloró de tristeza por los años perdidos. Lloró de alivio por finalmente tener una explicación para el silencio. «¿Qué quiere hacer?», preguntó Anselmo después de leer la carta. «Quiero ver a mi hija. Quiero conocer a mis nietos. Quiero que ella sepa que la perdoné, que nunca dejé de amarla». «Entonces escribamos una respuesta, y si quiere podemos ir a Querétaro a visitarla. Usted iría conmigo». «Por supuesto que iría. Usted es mi esposa. A donde usted vaya, yo voy también». La respuesta fue enviada con el próximo arriero que pasó por la región. Y 3 semanas después, otra carta llegó, esta vez con una invitación. Mariana quería que la madre fuera a visitarla a Querétaro y mandaba dinero para el viaje. El viaje a Querétaro llevó casi 10 días, entre tramos de camino de tierra, cruces de río y paradas en posadas de arrieros. Catalina y Anselmo viajaron en carreta, prestada por un vecino que finalmente
se había reconciliado con ellos después de ver la transformación que el matrimonio había traído a sus vidas. Querétaro era más grande y más movida de lo que Catalina recordaba. Las calles de piedra, las iglesias imponentes, las casonas coloniales, todo parecía pertenecer a otro mundo, un mundo que ella había dejado atrás hacía tanto tiempo. Mariana los esperaba en la puerta de una casa modesta, pero bien cuidada, en la parte alta de la ciudad. Cuando vio a la madre, corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza que casi la derribó. «Madre, madre, madre», repetía llorando. «Pensé que nunca más la iba a ver. Estoy aquí, hija mía, estoy aquí». Se quedaron abrazadas por un largo tiempo, dos mujeres envejecidas que el destino había separado y ahora reunía. Anselmo observaba de lejos, respetando aquel momento que no le pertenecía. Mariana había cambiado mucho desde la última vez que Catalina la viera. Ya no era la muchacha tímida de 19 años que partió para casarse. Era una mujer madura de 41 años, con cabello canoso y ojos que conocían el dolor. Pero había fuerza en ella, una fuerza que Catalina reconoció como suya. «Madre, este es mi hijo, Gabriel», dijo Mariana, presentando a un muchacho de 20 años, alto y moreno. «Y esta es mi hija, Valentina», agregó señalando a una joven de 17 años, de ojos grandes y sonrisa tímida. Catalina abrazó a los nietos, sintiendo el corazón desbordar. Eran pedazos de ella, continuaciones de su historia, pruebas de que su vida había valido la pena. «Y este es mi esposo, Anselmo», dijo ella, presentándolo. «Él me salvó cuando ya no tenía a nadie». Mariana miró a Anselmo con gratitud. «Gracias, señor. Gracias por cuidar de mi madre». «No tiene que agradecer, doña Mariana. Su madre es lo mejor que me pasó en la vida». Pasaron 2 semanas en Querétaro, conociendo a los nietos, escuchando las historias de Mariana, contando las suyas propias. Catalina supo finalmente lo que había pasado con la hija. El esposo era un hombre celoso y violento que la mantenía prácticamente prisionera, prohibiéndole tener contacto con la familia. Cuando murió víctima de una pelea de cantina, Mariana finalmente se vio libre, pero no sabía por dónde empezar a buscar a la madre. «Intenté escribir a Esteban y a Rodrigo», confesó Mariana, «pero nunca respondieron». Catalina no se sorprendió. Sus hijos habían cortado todos los lazos, habían borrado a la madre de sus vidas como si nunca hubiera existido. «Olvídate de ellos, hija mía. Yo ya los olvidé». «¿Puede perdonar?», Catalina pensó en la pregunta. Podía, después de todo lo que hicieron. Podía perdonar a los hijos que la abandonaron para morir. «No sé si puedo perdonar», admitió, «pero puedo seguir adelante, y a veces eso es suficiente». Cuando volvieron al jacal a las orillas del río Lerma, Catalina traía consigo más que recuerdos. Traía la promesa de que Mariana y los nietos vendrían a visitarla pronto. Traía cartas y retratos. Traía la certeza de que aún tenía familia en el mundo. «¿Está feliz?», preguntó Anselmo la primera noche de vuelta en casa. «Estoy más feliz de lo que jamás pensé que podría ser». Ella lo miró a aquel hombre que la salvó, que la amaba, que se había convertido en su familia. «Gracias, Anselmo, por todo. No tienes que agradecer, mi vieja. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti». Los años pasaron, como los años siempre pasan. Catalina y Anselmo envejecieron juntos, sus cabellos volviéndose más blancos, sus manos más arrugadas, sus pasos más lentos. Pero el amor que sentían uno por el otro no disminuyó. Si acaso, se hizo aún más fuerte. Mariana cumplió la promesa y vino a visitarlos varias veces, trayendo a los nietos que crecían y se convertían en adultos. Gabriel se casó y tuvo hijos propios, bisnietos que Catalina tuvo la dicha de conocer. Valentina se convirtió en maestra en una escuela de Querétaro, enseñando a niños a leer y escribir. El jacal a las orillas del río se transformó a lo largo de los años. Anselmo construyó más cuartos, plantó más árboles, crió más animales. El lugar que antes era un refugio de soledad se convirtió en un hogar de verdad,
lleno de vida y de historias. 18 años pasaron desde aquella tarde en que Catalina fue abandonada a la orilla del río. 18 años de trabajo, de amor, de superación. 18 años que habían transformado a dos viejos solitarios en una familia. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a amarillear y el viento traía olor de lluvia, Catalina y Anselmo estaban sentados en el portal que él había construido, mirando el río que brillaba bajo el sol poniente. «¿Recuerdas el día que apareciste aquí?», preguntó él, su voz más ronca con la edad. «Recuerdo cada detalle, el frío, el miedo, la vergüenza, y te recuerdo a ti, sentado junto al fuego, ofreciéndome comida. Dijiste que te habían dejado para morir». «Dije eso, sí, pero no morí». Ella sonrió, una sonrisa que aún iluminaba su rostro envejecido. «Gracias a Dios no morí. Gracias a Dios», repitió él. Se quedaron en silencio por un momento, dos viejos tomados de la mano, viendo morir el día y nacer la noche. Habían perdido tanto en la vida, habían sufrido tanto, pero se habían encontrado uno al otro, y eso había hecho toda la diferencia. «Si pudiera volver el tiempo atrás», dijo Catalina, «no cambiaría nada, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la vergüenza, porque todo eso me trajo hasta aquí, hasta ti. Yo tampoco cambiaría nada, mi vieja, ni los hijos que perdí, ni los años de soledad, porque todo eso me preparó para recibirte». Ella recostó la cabeza en su hombro, sintiendo el calor de su cuerpo, el ritmo de su respiración. Eran dos sobrevivientes, dos luchadores, dos tercos que se negaron a rendirse cuando la vida intentó derrotarlos. «Te amo, Anselmo Herrera Campos». «Te amo, Catalina Morales Herrera Campos». El sol desapareció detrás de las montañas y las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo que oscurecía. El río seguía corriendo, como siempre había corrido, indiferente a las alegrías y tristezas de los hombres. Pero en aquel portal, dos viejos que habían encontrado el amor al final de la vida sonreían a la noche que llegaba. Y así termina la emocionante historia de Catalina y Anselmo, una mujer abandonada para morir y un hombre que decidió salvarla, encontrando juntos la felicidad que habían perdido hacía tanto tiempo. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para recomendar, que el amor verdadero no conoce edad y que la bondad de un extraño puede cambiar toda una vida. Si esta historia te emocionó tanto como a mí al contarla, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que comparto cada semana. Estas son historias reales de gente común que enfrentó situaciones extraordinarias, y creo que todas tienen algo importante que enseñarnos sobre la vida, el amor y la resiliencia humana. Me encantaría saber qué te pareció esta historia. ¿Te identificaste con algún personaje? ¿Has conocido a alguien que haya vivido algo similar? ¿Qué te enseñó la historia de Catalina y Anselmo? Escribe en los comentarios tus reflexiones, tus experiencias o simplemente un mensaje para nuestra comunidad. Leer sus comentarios es lo que más disfruto de hacer estos videos, porque cada uno de ustedes aporta una perspectiva única y valiosa. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza, alguien que esté pasando por un momento difícil o que haya perdido la fe en que las cosas pueden mejorar, comparte este video con esa persona. A veces, una historia como esta es justo lo que alguien necesita para recordar que siempre hay luz al final del túnel. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho y recuerden, nunca es tarde para volver a empezar.